¿Cómo les va? Esta es una clase que me han pedido sobre el grabador. Yo también estoy grabando, yo también soy un grabador, pintor sobre todo, ¿no? Retratista, paisajista. Eh, Podríamos decir también en cierto sentido que era un geómetra, un experto, digamos, de los mayores de su tiempo, se interesó muchísimo incluso por la anatomía, no por la anatomía de su esposa, ¿no? Vamos a hablar hoy de Albrecht Dürer, cuyo padre se llamaba Albrecht Dürer el Viejo. O sea, el viejo de Alberto Durero se llamaba Alberto Durero el Viejo. Lo digo porque hay solo dos. Él no tuvo hijos. Realmente, si uno ve retratos de su esposa, descripciones en las cartas de cómo Agnes era una, él la llama cuervo maldito, arpía. Pero bueno, a diferencia de el famoso lema de Sócrates, siempre casate, si tu mujer es buena vas a ser feliz, y si no vas a ser filósofo. Ustedes saben lo que era Xantipa, ¿no? Bueno, la esposa esta es una mina que le interesa la guita, la guita, la guita. Vamos a imaginarnos en algún sentido una especie de María Kodama, si es que ustedes piensan que ella ha querido medrar, lucrar con la obra de Borges, sino ha querido poner a disposición los libros que Borges mandó a quemar, a comprar todos y que nadie los vea, vender por el dinero. La verdad es que tuve ocasión de conocer en persona a María Kodama. eh, no la veo tan así, eh, pero bueno, hay que tomar en cuenta también las posibilidades de Borges de elegir una mujer este, muy afín a él, ¿no? No nos apartemos demasiado, porque creo que Borges nos sirve de puente, porque todos nosotros somos de alguna manera ciegos a la verdadera virtud de la obra de Durero. ¿Qué hace Durero? Durero es criado muy tempranamente para seguir el taller de orfebrería de su padre, que había venido de Hungría y había triunfado como discípulo en famoso orfebre y luego tenía su propio taller. Pero desde muy temprano muestra una gran inclinación y gran capacidad para el dibujo. Ya a los 9 años tenemos un autorretrato suyo prodigiosamente virtuoso en cuanto a los detalles eh, analíticos y minuciosos. Y este es el primero de sus famosísimos autorretratos. Podríamos dar una clase de 2 horas únicamente hablando de peculiaridades de los sucesivos autorretratos que han hecho que algunos estudiosos se pregunten si no tenía una especie de personalidad mesiánica, porque en uno de ellos se lo ve como una figura casi parecida a Jesucristo. Eh, bueno, es interesante también cómo en el rabillo del ojo aparece una luz. Hay muchos detallecitos que estamos hablando del Renacimiento, estamos hablando de la época, más o menos, quizás ustedes de la escuela se acuerdan toda esta época porque es la época de 1492, descubrimiento de América. El descubrimiento de América no ejerce una gran influencia en la vida de Durero ni en su pintura en absoluto. Más bien, más bien el descubrimiento de una extraordinaria criatura que proviene de Oriente, que es su cuadro más famoso. Hay 3 cuadros muy famosos. Yo voy a referirme primero al del conejo. El conejo es como lo primero que sale cuando uno salta a la liebre cuando uno habla de Durero. Y este es un cuadro muy lindo porque ahí podemos ver todos los detallecitos de los pelos, protuberancias. Parece una foto. Tiene cierto manierismo, es todavía casi un conejo barroco, no parece una foto en el sentido de que es tan realista. Más bien, yo creo que hay un gran mito con Durero y su presunto realismo. Creo que era mucho más su parte artística que su parte científica
Y esto pasa a veces que confundimos eh, realidad con minuciosidad. Si Jacques Lacan nos dice, tu angustia te la voy a definir con toda minucia y exactitud. Es un Dios, un tipo de insecto que come la cabeza de la hembra le come la cabeza al macho, siempre la hembra le come la cabeza al macho, envuelta en una bolsa, y te empieza a dar detalles de la bolsa y de temperatura, y qué sé yo, y parece que estuviera hablando de algo que tiene algún tipo de asidero y sustancia. Bueno, el segundo cuadro más famoso, o el primero, lo pintó por su propio placer. Él era un pintor vocacional, se entregaba a sus pinturas por realmente profundo amor a la pintura. Y bueno, eso es lo que hace al principio que se lleve tan mal con la esposa, ¿no? Porque la esposa quiere vender, hacer retratos, conseguir clientes importantes. Y él quiere pintar para él mismo. Después sí, la esposa le vende igual esos cuadros que pintó para él mismo. Pero hay periodos donde él necesita plata y por supuesto hace muchos trabajos por encargo. Se gana un renombre, una gran reputación, tiene una carrera eh, meteórica. Él lo que más le interesaba era aprender más, seguir su formación. Es curioso, porque gracias a que estalla una pequeña peste en Nuremberg, que es la hermosa ciudad, en aquel entonces del imperio germánico, sacro romano germánico, no era Alemania, la ciudad, Nuremberg se ha conservado bastante con sus antiguas callejuelas eh, medievales. Es una ciudad no tanto como Rothenburg o der Tauber o como otras, por supuesto, que son una reliquia, prácticamente es caminar por un museo, pero Nuremberg conserva gran parte de la belleza que a diario podía ver Durero, y el clima de mierda, por supuesto, la lluvia, ¿no? Ustedes saben que Mark Twain se ha burlado muy graciosamente en el cuento El Arca de Noé inspeccionada por un aduanero alemán, donde Noé dice, bueno, me tenés que dejar zarpar porque lo hice a las apuradas, porque Chango va a llover 40 días con sus noches. Y el aduanero alemán le dice, acá en Alemania llueve mucho más. De manera que para Alberto Durero poder escapar de Alemania para ir a su amada Italia. Italia representa para él es la meca de, de las grandes corrientes artísticas que le interesan. Y representa para él el colorido. Es un viaje que representa en su vida algo similar a lo que fue para Nietzsche Italia. La luminosidad, la buena salud en ese momento. Allí traba contacto con los más importantes artistas del momento. Algunos lo quieren rechazar un poquito, pero en general todos lo aceptan. Para él ahí por primera vez tiene modelos, y tiene modelos desnudos. En Alemania no era común, no se prestaban. Entonces él realmente no había hecho ese tipo de pintura. Acá sí se bajan los lienzos. Entonces, como ustedes saben, Erasmo, muy enojado de que para representar a la Virgen María y a las Madonas y a las mujeres más castas, las modelos son las prostitutas, que son las modelos que se prestan a estar en pelotas para un pintor. Entonces, como él es medio César el Hombroso, decía que se nota el gen de la criminalidad en la cara, entonces que uno puede semblantear que fisionómicamente se nota si alguien es buena persona, mala persona. Y nosotros lo creemos eso, en cierto sentido. Nosotros decimos, tiene cara de chupapija, más allá de que decimos eso, aunque saben con qué elegancia lo formula Camille Paglia, la profesora de estética, dice, tiene una explicación científica de por qué Clinton se hizo chupar la verga por Mónica Lewinsky, y porque es una explicación, lo que no cuestiona moralmente que haya sido adúltero, lo que cuestiona es técnicamente que por qué es conservación de hipopótamo.
porque, digamos, Kennedy se le atribuye Marilyn Monroe, se sabe, Marlene Dietrich, Jackie Onassis, en fin. Y la explicación es la mandíbula floja que invita a una fantasía de felatio. Por supuesto, nosotros cuando vemos una mujer que nos da la sensación de que le gusta menos el dulce de leche, tal vez. En fin, es lo que Darwin define muy bien en el libro que se llama El estudio de los gestos humanos, donde él dirime la vieja discusión que había entre si eran innatos o adquiridos los gestos. Decididamente dice que son innatos. Él estudia a los ciegos y los ciegos ponen los mismos gestos para expresar las mismas emociones, como se enojan con el labio. O sea, los gestos, ustedes saben que son universales, y todos, por más que no entendamos el japonés, sabemos si el japonés está enojado o asombrado o contento. Por más que los turcos hagan así para decir que no, porque así es como se empacan los caballos, los gestos son universales. ¿Y por qué dice que existen los gestos? Darwin dice que los gestos son no otra cosa que conductas inhibidas, o digamos, sí, es un comportamiento. En algún momento de una etapa evolutiva, realmente servía para algo. Ese gesto era una acción, no es un gesto. No era simbólico. Podemos pensar en un nene que señala el tarro con chocolates, pero no lo está señalando. Ese nene no está todavía atravesado por la cultura, como dice Lacan. Realmente hoy estoy un poquito fastidiado porque estuve hablando a unos lacanianos y es una jerga realmente le falta decir que el mueble está atravesado por el barniz, ¿no? Recubierto, pero bueno, todo es atravesado. En fin, hablan todo así retorcido, dice el café que quiero es no sin leche, cosas así. Bueno, ¿y qué tiene que ver Lacan con Durero? Muy buena pregunta. Siguiente pregunta. Sí, en lugar de Martín Lutero, que es el que traduce la Biblia a lengua vernácula y crea el idioma alemán. O sea, es un caso interesante, porque Martín Lutero, estamos hablando de esta época. Es decir, Martín Lutero es la época de Albert Dürer y es la época en la que todavía no se sabe que va a empezar la gran revolución silenciosa, porque no, está Napoleón, Aníbal y los elefantes, la revolución industrial, pero como ustedes saben, Max Weber, que sería tejedor en castellano, Max Weber escribió un libro clásico que se llama La ética protestante y el origen del capitalismo. Y realmente, fíjense ustedes que Martín Lutero se opuso a la venta de indulgencias. Había una especie de currito que descubrieron los católicos de aquel entonces, que era decir, en el cielo hay un tesoro de perdones, porque hay gente que ha tenido una vida muy piadosa y entonces está en el cielo, pero les sobran virtudes, con menos de las que tenían, ya se ganaron el cielo. Entonces, de ese tesoro nosotros extraemos perdones y de manera muy comunista los podemos, digamos, toda la bondad con la que Dios quiere premiar a Jesús, un pedacito de esa bondad te la podemos, se la sacamos a esta persona y se la damos a esta otra, por un billete, por una moneda. O sea, lo hacemos, dar al César lo que es del César, ¿no? Y una famosa frase que dice Jesús en respuesta a sí pagar los impuestos. Él señala una moneda con la efigie del César. Supongo que eso no había que aclararlo, ¿no? Pero a veces uno repite la frase y no sabe de dónde vienen. Y en Jesús, si bien muchas de las cosas
que hoy tomamos como estrictamente simbólicas, en su momento eran muchísimo más concretas, como lo que estamos explicando de los gestos, que pasan a tener un carácter metafórico, que concretamente entendemos ahora, que el nene está pidiéndonos que le alcancemos los chocolates. No es que no sea concreto, no es que sea algo simbólico en el sentido de que requiere una elaboración cultural, eh, académica, no tuvimos que estudiar nada para entender el gesto, pero el gesto era una conducta, y ahora pasó a ser una deixis, una, digamos, semánticamente un signo, ¿no? Entonces, todo esto era en parte para, sí, situar, bueno, Lutero entonces, inicia en estos momentos sus famosos sermones, es muy famoso, Durero lo quiere conocer y retratar, no llega a hacerlo. Ahora, la traducción de la Biblia al alemán funda el idioma alemán. Imaginemos lo que hubiera sido si Lacan fuera Durero y todo un pueblo y toda una nación tienen que hablar como Lacan. Bueno, ¿ustedes creen que Lacan hablaba así en su vida privada, en su casa, en la cama? Yo creo que no. Sabemos que Borges era Borges, las 24 horas del día, gracias al libro de Casares. Sabemos que Woody Allen, en cualquier conversación seria, tira 400 chistes que le saltan por la cabeza. Y Durero también era pintor, 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 todo lo veía con ojos de pintor. Todo lo que miraba era con ojos de pintor. Visita Innsbruck para ver los castillos, la parte... Es bastante prolífico, es un autor que se conoce en algunas de sus obras más famosas. No se conocen todas, nadie, digamos, en general ve toda la obra. Se suele hablar del periodo azul de Picasso, el famoso chiste. Bueno, se ve que estaba triste, blue, y en mi época las publicidades de toallitas femeninas tenían un líquido azul, porque si mostrabas el líquido rojo era muy asqueroso. Así que el periodo azul de las toallitas hubo también. O bueno, el último Cary Grant que ya se tenía de morochazo demasiado. El periodo azul de Cary Grant que se pasaba. Se daba la vía, bueno, caldosa. Durero entonces va a ser famoso por dos cuadros. Vamos a tener que ir terminando, redondeando. Ahora, vamos a contar la vida. Primero la vida. Él nace en el seno de una familia. No en el seno, sino por la concha, por supuesto. No, como todos normalmente, ¿no? Eh, Viene al mundo en calidad de, no sé, hijo número 6, pero se mueren las otras 5, queda como primogénito. La madre se la pasa pariendo embarazada, es un autor muy prolífico y la madre también muy prolífica. Y por eso está siempre quejándose de dolor la madre. Si hay algo que no hizo bien Alberto Durero, el viejo, o sea, el viejo de Alberto Durero, es elegir mujeres. Porque cuando tiene 20 años, Durero está chocho en un viaje, él recorrió luego Holanda para enterarse de la pintura flamenca. Sus viajes no tienen sentido de conocer otra cosa que grandes corrientes artísticas de las que está todo el tiempo aprendiendo. Toda la vida de Durero es un continuo perfeccionar su arte, incorporar otro estilo. Por eso tampoco hay una, no podemos decir como en el caso de Botero, en el caso de Rubens, que inmediatamente lo reconocemos. Hay realmente cuadros que si uno no le dijeran que los hizo Durero, uno no tiene como ver el toque personal. Es realmente muy puntilloso, pero muchas veces el tipo no ignoraba, digamos, a su modelo. Cuando podía, cuando va, por ejemplo, a Venecia, se compra ropa colorida, le encantan los colores, empieza a hacer todos estos cuadros religiosos, los Reyes Magos, todo súper, todos vestidos rojos. Y sin embargo, lo que suele ser famoso de él es la gran melancolía
y con casi en un claro oscuro. Entonces hay muchos aspectos. Él, por supuesto, también lo podemos emparentar eh, como un artista similar a los de la hermandad prerrafaelita, por ejemplo, todo lo que son los papeles para regalo, la Sir William Morris, querer hacer arte, pero para la vida cotidiana, lo que más tarde va a ser el Bauhaus. Ya había una intención allí, nada elitista. Y Durero, si bien frecuentó la élite y era, eh, no hacía por un puro interés científico, él quería aprender, se hizo amigo del emperador Maximiliano. Cuando Maximiliano, que lo quiso conocer, le encarga una obra, él hace la gigantesca, el Arco del Triunfo, que son 600 chapas de madera, contando cada una de las hazañas de Maximiliano. Bueno, esto le valió una pensión eh, que la corona alemana le da, y ahí este tipo es feliz y ya puede dedicarse a lo que más le gusta. No era para nada taciturno, tenía una gran vida social. Ah, me preguntaron también, una de las grandes cosas que quieren dirimir, ¿era puto? ¿Era puto? Bueno, ¿qué razones hay para suponer que Alberto Durero era gay? Por supuesto, ningún hetero se fija en ningún detalle de un carajo, de que tenés mala brochera. O sea, ya por eso, sí. Segundo lugar, si uno ve las descripciones con las que habla de su esposa, hay ahí un grado de misoginia que solo tienen los culastrones. O sea, ahí hay una falta de caballerosidad. O sea, por bagallo y víbora que nos parezca nuestra esposa. Hay que decir una cosa. El padre era un matrimonio arreglado. Así que, por supuesto, normalmente se hacía eso para más o menos conservar ciertas fortunas de las casas familiares, así como lo hace en gran escala las monarquías. Bueno, los pequeños prósperos comerciantes también tenían eh, que no dejar que se enamore de una panadera. Y después de qué van a vivir. Pero este es un caso un poco. Se salió tiro por la culata porque la mujer. Yo no sé si ustedes recuerdan el primer tango que estrena DJ Paulín, que bachache. Prefigura lo que va a ser su matrimonio con Tania. Lo canta una mujer bien concreta, con los pies en la tierra, que está harta de los ideales espirituales, románticos y artísticos del marido que no genera un mango, partido al medio, ¿no? Pianta de acá, no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tanta pavada. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí ni Dios rescata lo perdido, pianta de acá, haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, vender la poca decencia que te queda, plata, mucha plata y plata otra vez. Así es posible que morfes todos los días, tengas amigo, casa, nombre, lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó en la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Pero no ves, Gilito embanderado, que la razón la tiene el de Majita, que a la honradez la venden al contado, a la moral la dan por moneditas, que no hay ninguna verdad que se resista. Frente a 10 mangos, moneda nacional, vos resultás haciendo el moralista disfrazado. Sin carnaval, tírate al río, no embronques con tu conciencia. Sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero y guárdate la decencia. Vento, mucho vento, yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Vivís de arriba, morfás aire y no tenés colchón. Vas a hacer? ¿Qué bachache? Si allá murió el criterio, vale Jesús, lo mismo que el ladrón. Bueno, eh, perdón, no que yo ladre hablando de ladrón así, simplemente
creo que la mejor versión de esta canción la estrena Carlitos Gardel, ¿no? Bueno, este reclamo va a asignar la vida de Durero, que realmente solo se interesa. Newton no comía, se concentraba completamente en su objeto. Bien, y a veces se tiene que esconder de los amigos para poder pintar, ¿no? Como que yo fui a un colegio tan malo que nos escondemos en el baño a leer. Eh, el caso es que él admira muchísimo a un contemporáneo suyo, tal vez hayan oído hablar de él, eh, Leonardo da Vinci. Él va incorporando muchos estilos, es un gran imitador, él comienza como imitador, o sea, sus primeros trabajos, por los cuales le pagan, son imitar cuadros italianos. Es decir, se sabe, ¿no?, que Mozart oyó de niño una sinfonía que toca en el Vaticano de partitura secreta y de oído la sacó, escribió la partitura de memoria. Es decir, que se aprende mucho imitando. Bien, ¿qué más tenemos que decir? ¿Qué era lo más importante de Durero? Muere el emperador Maximiliano y ahí eso representa para él una pérdida mayor que la de su madre y de su padre. Su madre también fue muy tiránica, muy despótica con Durero. Bueno, tenemos que ir terminando. Lo más importante entonces que yo tenía para decir, sí, vamos a terminar con Leonardo da Vinci y con Durero uniéndolos, pero por algo muy insólito, único en la historia de la pintura. Y vamos a hablarles del rinoceronte. Habría que hablar toda una clase especial acerca del rinoceronte, el rinoceronte como mítica criatura. No me acuerdo cómo promocionaban lo sexy que era Wagner diciendo el animal más lindo del mundo. El rinoceronte adquiere, al no haber rinocerontes, al no haber visto rinocerontes en Europa, toda un aura de casi mitológica, es como una criatura mitológica. De hecho, se considera que el origen de la idea de que existe el unicornio es el de a oídas describir un rinoceronte. Bueno, el rey de Portugal, el emperador de Portugal, recibe de regalo de uno de sus funcionarios el segundo rinoceronte que es visto en Europa. Y es como una recepción a una figura importantísima. El barco va a pasar por Francia y el rey de Francia acude a ver esta increíble animal, este animal desconocido, el rinoceronte. Entonces es un acontecimiento mucho más importante el rinoceronte que el descubrimiento de América para sus contemporáneos. Y lo que va pasando desapercibido es que Lutero dijo, no puede ser que vendan perdones, iglesia corrupta de porquería, ¿acaso les interesa la guita? Voy a reformar la iglesia creyéndose como el verdadero ortodoxo, ¿no? Como siempre, Jesús se creía el verdadero ortodoxo judío y así nos va. ¿Y qué dice? Dice, no podemos permitir que se relajen las costumbres, es muy severo, y hace toda una interpretación que insólitamente no condena a los ricos. O sea, él nace, todo este planteo suyo nace como una condena a que con el dinero se puede hacer de todo, pero luego en su interpretación no es tanto bienaventurados los pobres, la salvación por las obras, por la fe. En cierto sentido, especialmente al abogar por una ética del trabajo, de la acumulación, termina siendo bastante el padre mucho más del capitalismo de lo que parecería. Bueno, entonces vamos a terminar ahora. Lo que quería decir es que el segundo cuadro más importante, el grabado más famoso, El rinoceronte, de Alberto Durero.
Nunca vio un rinoceronte en su vida, pero pedía que por carta se lo describan. Entonces el tipo le inventa branquias, 7 cuernos. ¿Ustedes ven eso? Igual fue muy divertido como el fiasco que fue el rinoceronte, porque va toda la población a ver el rinoceronte, el rinoceronte. Y bueno, era una rinoceronta que viajó desde la India cansada, que camina así, no hace un carajo. Entonces, al segundo día, estamos, celebración mundial del rinoceronte, no sabían cómo carajo dibujarla, arreglarla para que tenga algún interés para el público. Entonces, inventan, se les ocurre, pues no saben un carajo, que el elefante es el único animal al que le temes al rinoceronte. Entonces arman una lucha entre un elefante y un rinoceronte, que por supuesto el elefante creo que sale corriendo, rompe todo, no hay lucha verdadera. En fin, el tema es que es muy interesante, que no es realista, Dulera. Famoso como realista, no es realista. Bueno, el aspecto que decíamos de la... sí, todo el realismo, todo lo que sí llega a ver lo hace perfecto, detalles de la ropa, del cabello. Siempre AD, sus cuadros firmaban como casi un producto así, no es anodilatado. Digamos, en todo caso era bisexual, no le interesaba tanto de la vida sexual, canalizaba su libido a través de la pintura. Este, su interés, por ejemplo, se vuelve también religioso. Es un autor que en una época donde ya está quitado el deber del pintor como pintor sacro, él, por su interés, hace cuadros con motivos bíblicos, ¿no? O incluso cuadros de el oficio de la misa en una iglesia normal. No es alguien que de los grandes fastos, sino de detalles, pero tiene de todo tipo de cuadros. Bien, vamos a tener que ir terminando y vamos a terminar entonces hablando de el cuadro más famoso del mundo, que es la Gioconda, como ustedes saben. Durante muchísimos años no lo fue, hasta que la robaron, un argentino. Sobre esto tiene la novela primera Martín Caparrós Valfierno, ¿no? Una banda integrada por un argentino la roba, queda en Italia, en fin, una historia sorprendente. La Mona Lisa entonces desaparece, sale en el diario. Si usted ve este cuadro, por favor, mándelo, porque sale como 40 millones de dólares. 40 millones de dólares, un cuadro de mierda, ¿qué es? Entonces ven, una sonrisa enigmática, claro, sí, lo vale, qué sé yo. Antes estaba en el Louvre entre miles de otros cuadros, ahora tiene sus cosas. Es chiquita además cuando uno la ve. Bien, pero esto nos llevaría a hablar de muchos aspectos porque inmediatamente surge todo esto el grabado, que es como una repetición, y por supuesto la pérdida del aura con la postal de la Mona Lisa o con el famoso dulce de batata. Vamos a hablar ahora del cuadro más famoso de Durero que se llama Manos que rezan. Es un cuadro pintado en azul y en la Albertaria, en